Buenas noches. Nada detiene el crecimiento de contagios por coronavirus en México. Hoy se volvió a romper el récord de contagios y nada de extraño tiene que el semáforo para la próxima semana siga en rojo. Todo el país en rojo, excepto Tamaulipas, que estará en naranja. Esta información se va a hacer oficial mañana, pero lo adelantamos. Todo México seguirá en rojo con la excepción del naranja de Tamaulipas. Desastre, porque ese es el semáforo de la próxima semana y la próxima semana ya será la segunda mitad de junio y nada detiene los contagios. Pero antes de ir con la información del coronavirus, está esta historia. Hace 8 días el país se estremeció cuando supo que una policía municipal de Jalisco mató sin más a un hombre de 30 años. El infortunio cayó ahora en Oaxaca, donde una policía municipal mató a un joven de un escopetazo. Mataron a Alexander Martínez, 16 años, un hijo amado, futbolista de un equipo de tercera división ligado a los Rayados de Monterrey. Lo mató una policía municipal, la policía de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca. ¿Por qué? Mi hijo era un jugador de tercera división de la UGM, tenía una beca, estaba parado. ¿Por qué? Por el COVID, que no hay clases y no hay entrenamiento, por eso estaba en casa. Mi hijo solamente jugaba fútbol, tenía un sueño, y se lo arrebataron. ¿Por qué? Porque un policía se confundió y pensó que era un delincuente supuestamente y le tiró a matar porque le tiró a la cabeza. Y hay otro muchachito que también está grave, igual con un tiro en la cabeza en Tuxtepec. Esos son policías que van a cuidar a nuestros hijos o que van a matar a nuestros hijos. Ellos van a matar a nuestros hijos. Ese es nuestro pueblo, esa es la gente que nos cuida, eso es lo que queremos. Yo quiero a mi hijo y aquí está muerto con un tiro en la cabeza. ¡Quiero justicia! Todavía se encargaron de ponerle una pinche pistola en las manos a mi hijo, porque mucha gente de ahí lo vio, porque aquí el pueblo también ya está unido. Estamos hartos de sus pinches mentiras. ¿Por qué le ponen una pistola a mi hijo, que era un jugador, no tomaba, no fumaba, era un deportista, era sano? ¿Por qué le ponen una pistola? ¿Por qué? ¿Por qué mataron a Alexander? ¿Por qué así? Lo mató la policía municipal de Acatlán de Pérez, Oaxaca. Vamos a tener la historia completa de la muerte de Alexander Martínez. Pero antes, esta noche se informó que una vez más se rompió el récord de contagios en un día. ¿A dónde va México con esos números? El México que ya no parece aguantar el encierro. La cifra de contagios de hoy, el número de contagios, parecía por algunos momentos finales de la semana pasada que bajaba la curva, pero no, otra vez creciendo. 4,883 contagios en las últimas 24 horas. Nunca se había registrado un número más alto en 24 horas. El total llega a 129,184 contagiados. En los días que se habían proyectado como pico de la pandemia, lo recordarán, del 6 al 8 de mayo, ahí está, lo vamos a ver, se registró, ahí está mayo, ya que lejos se ven esos días de principio de mayo, se registró un promedio diario de 1,830 contagios y se nos había dicho que eso iba a ser lo más alto. Bueno, pues hoy estamos a 10 de junio y en los 3 últimos días el contagio promedio ha sido de 4,027, 120% más alto que lo que las autoridades, el doctor López-Gatell, habían pronosticado como el pico de contagios. ¿Quién es el responsable de ese desastre? ¿Quién? ¿Son los ciudadanos que llevan 2 meses y medio encerrados? ¿Son los doctores que no han atendido bien casos sospechosos? ¿O son las autoridades? Algo no se ha hecho bien o algo se ha hecho muy mal. ¿Qué hicieron bien esos países? Vamos a ver si podemos ver estos gráficos de las curvas. Ahí tenemos 5 casos. Ahí están las curvas. 5 países. México sigue creciendo. Ahí tenemos el caso de Estados Unidos, ya viene para abajo. Luego en el centro el de Francia, totalmente abajo la curva. El de España, totalmente abajo. El de Alemania, prácticamente en ceros. E Italia,
prácticamente ya con un número mínimo de contagios. ¿Qué hizo bien Estados Unidos, Francia, España, Alemania e Italia que no hizo México? ¿Por qué nosotros a más de 100 días seguimos creciendo? ¿A dónde va México? La autoridad parece más extraviada que nunca. El doctor López-Gatell, quien machacó un pico de contagios hace más de un mes, lo llamaba el acmé de la curva, el aplanamiento de la curva, ya no habla de una curva nacional, ahora machaca con curvas regionales, pero ahí las cosas no pintan mejor. La curva de contagios diarios en el Valle de México se encuentra en una meseta, de acuerdo con el doctor López-Gatell, desde hace más de 2 semanas. Asegura que aunque el promedio de contagios diario no ha seguido aumentando, el descenso está estancado. En el caso de Guadalajara, de acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Salud, la epidemia apenas comenzó a crecer y de acuerdo con los pronósticos del doctor López-Gatell, llegará a su punto máximo el 19 de junio. Lo mismo ocurre en el caso de Monterrey. La curva sigue a la alza y se prevé que alcance su punto máximo el 21 de junio. Chiapas es otra de las regiones del país donde la epidemia sigue en ascenso. La proyección para su punto máximo es el 20 de junio. Además, existen casos como el de Culiacán, donde se alcanzó el punto máximo proyectado a finales de abril y la curva comenzó a bajar, pero a mediados de mayo la epidemia repuntó y la curva va en ascenso nuevamente. En el caso de Tijuana se ha logrado controlar la epidemia y la curva muestra un claro descenso, pero se hace un llamado a la gente para que no salga de su casa y evite rebrotes como ocurrió en Culiacán. Bueno, al menos hay un caso, entre comillas, exitoso, donde claramente esa es una curva que se aplanó y bajó y descendió. Es el caso de Tijuana. En el resto del país, el doctor López-Gatell nos pide, nos reta, nos dice que él nunca habló de un pico nacional. Él habló mucho tiempo de un pico nacional para los primeros días de mayo. Ahora dice que ya no debemos ver el contagio nacional. Bueno, supuestamente él es el secretario de Salud del gobierno federal. Nos pide ver curvas regionales. Veremos curvas regionales. Y ojalá, a diferencia de lo que hizo con su pronóstico nacional, a diferencia, en esta ocasión acierte con su pronóstico de las curvas en diferentes regiones del país. Por cierto, hoy el gobierno de la Ciudad de México presentó un programa para prevenir y detectar casos de COVID-19 de forma temprana. Con ese programa se va a tratar de hacer 2.700 pruebas diarias a partir de la próxima semana. Actualmente se están haciendo 1.000 diarias. Además de los casos graves, esta toma de muestras se realizará a personas que presenten síntomas leves. También se les va a hacer pruebas a las personas asintomáticas que hayan tenido contacto con personas confirmadas de coronavirus. Vamos a regresar en unos momentos con más información sobre el coronavirus, pero bueno, veíamos hace unos minutos el terrible testimonio de la señora Virginia Gómez, la mamá del joven Alexander, joven de 16 años. Este joven, que además tiene nacionalidad estadounidense, vino a México porque quería ser jugador profesional de fútbol y pensó que aquí tendría una probabilidad más alta de lograrla. Sin embargo, el joven murió anoche al ser confundido por la Policía Municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, en Oaxaca. Yo quiero a mi hijo y aquí está muerto con un tiro en la cabeza. ¡Quiero justicia! Todavía se encargaron de ponerle una pinche pistola en las manos a mi hijo. Él era Alexander Martínez. Sus amigos lo conocían como el Chander, un estudiante de secundaria que además tenía el sueño de ser jugador profesional de fútbol. A sus 16 años, el Chander ya jugaba en la tercera división y era parte de una filial de los Rayados de Monterrey en Tierra Blanca, Veracruz. Sus amigos dicen que quería dejar su marca personal y darle el mundo a su mamá. A mí ya me vale madre todo. Ya me quitaron mi sangre, mi bebé. Él era mi bebé, por el que yo luchaba, porque me desvivía para llevarlo a Orizaba, porque yo iba y regresaba para que él jugara fútbol. Y miren lo que me han hecho, miren lo que me han hecho, me han destruido. De acuerdo con la madre de Alexander, anoche su hijo iba en una motocicleta con 3 de sus amigos. Habían comprado un refresco en una gasolinera en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa y ya iban de regreso para su casa.
Una patrulla municipal con el número 23, que circulaba con las luces apagadas, embistió la moto donde viajaban los jóvenes. El policía bajó y les disparó en la cabeza. Alexander murió y uno de sus amigos, identificado como Carlos, resultó herido. Los otros dos resultaron ilesos. Una patrulla se le fue encima pensando que él iba con una arma así. Que no mames, mi hijo no usa arma. Mi hijo iba con ellos dos. Solo los estaba esperando para comernos la pizza. Ellos no son unos delincuentes, son unos niños. ¿Y cómo voy a creer que esos pendejos se confunden? En respuesta, el municipio de Acatlán Pérez Figueroa aseguró que los policías no actuaron de mala fe ni pensando en dañar a la comunidad, por lo que entregaron al policía implicado a la Fiscalía del Estado. La madre de Alexander también denunció que los policías se atrevieron a sembrarle una pistola al cadáver de su hijo. Esos son policías que van a cuidar a nuestros hijos o que van a matar a nuestros hijos. Ellos van a matar a nuestros hijos. Queda esta frase de la autoridad del municipio de Acatlán de Pérez Figueroa en Oaxaca. No actuamos de mala fe. La policía no actuó de mala fe. Menos mal. La Fiscalía de Oaxaca informó que el grupo de adolescentes era de 9 y no de 4. Este grupo habría sido agredido por una persona con una escopeta. No detalla si se trata de un policía. Señaló que el otro joven herido sigue hospitalizado, además de que la Fiscalía se puso en contacto con el Consulado de Estados Unidos. Acatlán de los Pérez Figueroa es un municipio que está ubicado en la cuenca del Papaloapan, zona que ha registrado un fuerte situación de violencia por presencia de crimen organizado durante los últimos, cuando menos, 6, 7 años. A unas horas de ahí está el municipio de Tierra Blanca, en Veracruz. Quizá algunos de ustedes lo recuerden, Tierra Blanca, el municipio donde la mañana del 11 de enero de 2016, hace 4 años y medio, 5 jóvenes fueron secuestrados por policías municipales, quienes luego los entregaron a grupos criminales. Los jóvenes fueron torturados y asesinados. Apenas el 29 de mayo fue asesinado en ese mismo municipio Francisco Navarrete, un personaje que había sido detenido con su hijo por la muerte de estos jóvenes, los 5 jóvenes de Tierra Blanca. Ambos fueron liberados por fallas en el debido proceso. Esa es la zona, los límites de Veracruz y Oaxaca, donde hoy conocemos este nuevo caso, el de Alexander, y la autoridad dice que no actuaron de mala fe. Y en Jalisco esta tarde un juez de control decidió mantener en prisión a los tres elementos de la Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, detenidos por la muerte de Giovanni López en mayo. El comisario de Ixtlahuacán, José Manuel Becerra, y la primera comandante, María Elizabeth, fueron vinculados por el delito de tortura, mientras que el policía identificado como Francisco fue vinculado por homicidio. Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía de Jalisco no ha detallado cómo participó cada uno en el asesinato de Giovanni. Esta mañana la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó, aquí ya en la Ciudad de México, desplegó a unos 500 policías, así, afuera de las oficinas de la representación del gobierno de Jalisco en la Ciudad de México, esto es en Polanco. La intención era resguardar el inmueble y la zona ante posibles actos vandálicos de los grupos que habían dicho iban a protestar ahí a la 1 de la tarde. Sin embargo, a la 1 de la tarde la protesta era de unas 15 personas, ahí están. Pequeño grupo hizo un mitin, se pidió justicia por Giovanni López, estuvieron ahí 1 hora y después se retiraron. Había fuerza disuasiva de la Policía de la Ciudad de México, lo que no ocurrió el lunes. Finalmente no pasó nada. Cristal, buenas noches. Muy buenas noches, Ciro. Tengo imágenes que sucedieron, policías capitalinos que intentaron detener a un joven recolector de basura. Ahí está el momento, ocurrió en la colonia Escandón, en la alcaldía Miguel Hidalgo. De acuerdo con la policía, recibieron el reporte de que un grupo de personas se estaba drogando en la calle Prosperidad. Cuando los policías llegan al lugar, vieron a este grupo de 5 personas quienes se echaron a correr para esconderse en un taller mecánico, y los policías alcanzaron a detener a un hombre, lo revisaron, le encontraron una bolsa con marihuana, un desarmador también. Sin embargo,
varios vecinos salieron a defenderlo, argumentaron que lo conocían y que era una persona trabajadora. ¿Por qué se lo llevan? Demuestre lo que está drogando. Por eso demuestre la mona. ¿Dónde está la mona? ¿Dónde se está drogando? ¿Por qué se lo lleva si él recoge la basura? Todos los vecinos le están diciendo que él recoge la basura. Sobre lo sucedido, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que para evitar una agresión mayor, una confrontación, los policías se retiraron del lugar sin el detenido, además de que revisarán si los elementos cometieron algún tipo de abuso de autoridad. ¿Cuántas historias en los últimos días? Exacto, y sobre todo que en redes sociales ahorita está más fácil enterarse también de primera más allá mano. de las redes sociales, son historias reales. Sí, ¿Cuántas historias hemos reales. visto nada más en este programa en la última semana? Bueno, vamos a tener más sobre ese tema, pero antes terminamos con la parte del coronavirus, porque ya veíamos contagios, vamos ahora con las personas que perdieron la vida, 708 en las últimas 24 horas. México rebasó ya la cifra de 15,000 personas muertas por coronavirus. El porcentaje de letalidad sigue siendo casi el doble del mundo, 11.8%. Y vamos a ver esto para ver en qué ritmo están aumentando las muertes en México. Pasaron 37 días para que México alcanzara los primeros 1,000 muertos. 23 días después se superaron los 5,000 muertos. 16 días después México superó los 10,000 y pasar de 10 a 15,000 tomó solo 9 días, una semana y 2 días. A ese ritmo están creciendo las muertes por coronavirus en México. Hace 104 días comenzó esta crisis por el coronavirus en México. Aquí, en este programa, dimos cuenta del primer contagio, también de la primera persona que murió, y esta crisis, en buena medida, la del coronavirus, comenzó en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde hoy, increíblemente, más de 100 días después, se dio esta protesta. ¿Quiénes protestaron? Los médicos y las enfermeras, que piden lo mismo que llevan pidiendo hace más de 100 días. Guantes, cubrebocas, batas, equipo, para poder hacer bien su trabajo sin poner en riesgo su propia vida. Hace 103 días, el primer caso de COVID-19 reconocido en México entró por esta puerta de urgencias del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Desde entonces, médicos, enfermeras y camilleros lidian con estas batas de tela, con equipos de protección como gogles, caretas y mascarillas que compran ellos mismos. Así entran a las áreas COVID, con ingenio como esta enfermera que adapta las botas desechables como gorro de protección o este otro, que tuvo que comprar su traje Tyvek. Las caretas nos hemos comprado, cuestan 1,200 las caretas para entrar en el área COVID. Los gogles van desde 600 pesos, 800 hasta 1,000 pesos. Hay compañeros que como no nos han dado el N95 adecuado, también se están comprando las caretas con filtros, valen hasta 3,000 pesos. Cada día hay más contagios de personal. ¿Pensarían ustedes que solo de médicos y enfermeras hay mayor incidencia? No, está habiendo también incidencia en personal administrativo. En la batalla contra el COVID, 170 trabajadores de este instituto se han infectado del virus y 4 de ellos hoy están intubados ahí mismo en terapia intensiva. Por eso hoy de nuevo, como lo hicieron hace 103 días, volvieron a protestar, volvieron a exigir un kit de protección personal adecuado para cada trabajador, para atender a los 130 pacientes en el pabellón del COVID-19. Este es pantalón de paciente, este es de paciente y nos los adaptaron a nosotros. Son las pijamas de los pacientes que nos están dando, eso ya es una burla. ¿Dónde están las donaciones? ¿Qué están haciendo ellos con todas las donaciones que nos están dando? ¿Dónde quedan? Los trabajadores iniciaron la protesta a las 10 de la mañana en la explanada del Instituto de Enfermedades Respiratorias. Y ahí confrontaron a su director, Jorge Salas, y a su comitiva, a quienes retaron a usar una bata de tela y un cubrebocas como los que les dan a ellos para entrar al pabellón COVID-19.
yo le pediré que en una jornada de 8 horas y de 12 horas entre con nosotros ustedes mímicos. Que entremos a pabellón. Compañeros. Es de pabellón con eso. Este es el que nos entregan y vean las autoridades, cada una de ellas, que está utilizando, desde el secretario particular, desde los directores de área. No me niego a trabajar, no me niego a trabajar. 100 días después, la dirigencia sindical emplazó al director del Instituto de Enfermedades Respiratorias, al doctor Jorge Salas, a que cumpla con su solicitud de darles equipo para que puedan trabajar adecuadamente. De lo contrario, dicen, no lo van a dejar entrar al instituto, ni a él ni a su equipo de colaboradores. El director, Jorge Salas, los convocó a una mesa de diálogo para el sábado. El lunes informamos aquí que el área de urgencias del Hospital 1 de Octubre del ISSSTE se inundó. Vimos aquí las imágenes. Se inundó la madrugada del sábado. Es el área donde se atiende a pacientes de coronavirus. La inundación se debió a que se rompió una tubería de agua, era parte de las obras de rehabilitación de ese hospital que se habían hecho hace 10 meses. Bueno, la noche del lunes también lo presentamos, se cayó otra parte por las lluvias, otra parte del hospital que había sido rehabilitada. ¿Quién era la responsable de estas obras? Una señora de nombre Zulma Carvajal, la subdirectora administrativa. Pues bueno, hoy el ISSSTE informó que el órgano interno de control de la Secretaría de la Función Pública ordenó suspender a esta mujer, a Zulma Carvajal. No explican las razones de la suspensión, pero aclaran que el ISSSTE trabaja con transparencia y que seguirán brindando atención de calidad. Por lo pronto está solo suspendida. Vamos a ver, para terminar con coronavirus, la situación en el mundo, las cifras de todas las noches. Estados Unidos mañana superará los 2 millones de casos y 112,000 personas muertas. Brasil va a una velocidad que quizá lo lleve pronto al 1,000,000 de contagios, a un paso de los 40,000 muertos. Y bueno, ya veíamos las cifras de México en las últimas 24 horas. En Estados Unidos y en Brasil, terrible. Estados Unidos, más de 22,000 contagios. Brasil, casi 33,000. Brasil, 1,274 muertos. Estados Unidos, 899 muertos. México, 708 muertos. Las cifras siguen subiendo, aumentando, Ciro, en cuanto al tema del coronavirus. Anoche lo platicábamos aquí, que a pesar de esto, del confinamiento por el coronavirus, precisamente la violencia no cesa, no para. Vamos a ver estas imágenes que se difundieron hoy. Así emboscaron a elementos de la Marina y de la Guardia Nacional en Michoacán. Hay que abrirlo de aquí, vámonos. ¡Vámonos! ¡Jálense para acá, para esta! ¡Para esta, jálense! ¡Yo me traigo! Aquí, es que sí. ¡Maldita desgraciada! ¡Hay que subirlo, güey! ¡Hay que cargarlo! Esta emboscada sucedió el domingo en la comunidad La Troje, ahí en Chinicuila. Murieron 2 elementos de la Marina identificados como César David y Néstor Daniel, y otros 2 marinos resultaron heridos. Los agresores serían integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Y en otras cosas, siguen las protestas contra el racismo y el abuso policial en Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd. Esta noche alrededor de 1,000 personas pintaron y decapitaron 3 estatuas confederadas en Portsmouth, en Virginia, y derribaron una estatua más. Las consideran símbolos racistas. También hubo protestas en Phoenix, en Nueva York y en Washington, donde marcharon de la Casa Blanca al Capitolio. Por cierto, ahí en el Capitolio, el hermano de George Floyd exigió a los legisladores una reforma al sistema de justicia. Enough is enough. The people marching in the streets are telling you enough is enough. You don't even do that to an animal. His life mattered. All our lives matter.
Black Lives Matter. I just wish I can get them back. Por cierto que hoy quedó libre bajo fianza Thomas Lane, es uno de los 4 ex policías acusados por el asesinato de George Floyd. No es el que lo mató. No es el que lo mató, Ciro. Él tuvo que pagar $750,000. Quien lo mató tendría que pagar $1,250,000. Y bueno, siguiendo con este tema, un par de sujetos se burlaron de la muerte de George Floyd, recreando el momento. Esto sucedió durante una manifestación en Franklinville, en Nueva Jersey. Los protagonistas de este video, Ciro, ya fueron identificados, son hermanos. Uno de ellos fue suspendido de su trabajo como oficial en una correccional de Nueva Jersey, está siendo investigado ya, y el otro fue despedido de su empleo en la empresa FedEx. Y vámonos ahora a Brasil. Un hombre irrumpió en los estudios de la televisora Globo, ahí en Río de Janeiro, con cuchillo en mano, tomó de rehén a una reportera, exigía ver a la conductora del noticiero estelar, la titular, y cuando llega la periodista a encontrarse con él, el personal de seguridad aprovechó, logró detenerlo y entregarlo a la policía. Todo quedó en un susto, Ciro. Bueno. El presidente López Obrador insistió hoy en hablar de la BOA, del bloque opositor. No descartó que en las elecciones del próximo año se dé una unión de partidos en contra de Morena y por eso le sugiere a la oposición esto. ¿Para qué tantos partidos, no? Deberían de haber 2, Partido Liberal y Partido Conservador y ya. Pero entonces, ¿para qué tantos partidos si al final es uno? Es el Partido Conservador, pues lo mero principal es la gente, es el pueblo. Ahí es donde está el asunto, porque pues se pueden unir todos, pero van a votar los ciudadanos. ¿Para qué tantos partidos liberales contra conservadores? Aquí la cosa es quiénes van a quedar del lado liberal y quién del lado conservador. En fin, y no solo eso, sino que además Morena quiere compactar una serie de organismos públicos. Eso lo vamos a ver en un momento con David Páramo. Pero bueno, hoy el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, ya está en su casa, salió con el beneficio de la prisión domiciliaria. Mario Villanueva fue acusado de lavado de dinero y supuesto fomento al narcotráfico. No estaba en la cárcel, estaba internado en la clínica campestre en Chetumal. Ayer un tribunal federal reconoció que corría peligro de contagiarse de COVID-19 y ordenó enviarlo de manera temporal a su casa ahí mismo en Chetumal, lo que ya ocurrió hoy, poco antes de las 5 de la tarde, cuando salió del hospital. ¡Bravo! 19 años en la cárcel el ingeniero Mario Villanueva. Le tomó 15 minutos llegar a su casa en el fraccionamiento Andar, ahí en Chetumal. Es una propiedad a nombre de su esposa Isabel Tenorio. Ahí pues seguirá cumpliendo su sentencia. Son imágenes, estas imágenes que vamos a ver ahora ya de la casa, nos las hizo llegar la familia del ingeniero Villanueva. Ahí está con su esposa. Ahí está ponemos sus nietos. Estuvo detenido desde el 2001 en cárceles de alta seguridad en el reclusorio norte, pasó varios años en Estados Unidos. Bueno, todas las personas acusadas con Mario Villanueva ya fueron exoneradas, pero pues por esas cosas raras de la justicia mexicana, todos fueron exonerados, todos los que supuestamente delinquieron con él ya están exonerados, salvo él.
Tiene 72 años, lleva 19 preso y esta noche dijo que la orden para que lo mandaran a su casa es un primer paso, pero dijo que va a insistir en pedirle al presidente López Obrador que le conceda el indulto. Y vamos con el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, quien presentó una iniciativa para fusionar los órganos reguladores. Está proponiendo desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y también la Comisión Reguladora de Energía, y en su lugar pretende o pide crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar. Ricardo Monreal utilizó como argumento la austeridad ante la situación económica que vivimos en el país, Ciro. Gracias, Cristal. Buenas noches. Ya está por ahí David Páramo diciendo que de eso va a hablar un segundo, pero antes, gracias, buenas noches, Cristal. Antes de eso, de nueva cuenta, el semáforo para la próxima semana se va a dar a conocer mañana, lo adelantamos aquí. Todo el país en rojo, todo México, salvo Tamaulipas, que estará en naranja. Esta es la recomendación del gobierno federal, ya los gobernadores verán que si la toman o no, pero para el gobierno federal, todo México debe estar en rojo, salvo Tamaulipas. En otra muy acabada muestra del método Vilchis de legislar, hoy Morena, el partido del gobierno, el partido oficial, se le ocurre una idea absurda. ¿Cuál es el método Vilchis? Al Vilchilazo. Ah, cierto, ya lo habías dicho. Déjame argumentar, vámonos con la por qué es el Vilchilazo. El Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió, como a las 8 de la noche, un comunicado diciendo, a nosotros ni nos preguntaron. Y alguno de los comisionados dice, y además hay que averiguar si realmente participó algún empleado del Instituto Federal de Telecomunicaciones en hacer la iniciativa. ¿Pero qué quieren hacer? ¿Qué dice la iniciativa? Fusionar Comisión Federal de Competencia Económica, Instituto Federal de Telecomunicaciones y Comisión Reguladora de Energía. A la 4T le chocan las autonomías. ¿Y la Comisión Reguladora de Energía con el Instituto Federal de Telecomunicaciones? Y con la Comisión Federal de Competencia. Absurdo. Eso es un absurdo. ¿Quién planteó eso? Monreal. Te digo, es el método Vilchis legislativo. Las quieren fusionar porque dicen que se van a ahorrar 500 millones de pesos. Pero bueno, como no les gustan las autonomías, en lugar de tener comisionados autónomos que llegan por examen, en el caso de la Comisión Federal de Competencia y del IFT, son gente de la calle, se abren convocatorias, INEGI, Banco de México abren convocatorias, los que salen mejor en el examen de conocimientos son los que le proponen al presidente y el presidente los propone al Senado. O sea, llegan técnicos que sí le saben. Ahora no, ¿cómo quieres que lo quieren hacer? 5 nombrados por el presidente para que los aprueben. Pues van a ser políticos, van a ser muchos sí señor, si logran pasar la iniciativa, y es una verdadera aberración. ¿Y va a pasar? Yo espero que no. El pretexto es, el argumento es que van a ahorrar 500 millones de pesos y que van a tomar decisiones más rápido y más ágiles. En ningún lugar del mundo, salvo España, en España cuando estaban en crisis fusionaron correos y algunas cosas, pero era porque estaban en una crisis económica. Parece que pues, en España lo hicieron, nosotros también nos ahorramos una lana y terminarán haciendo una verdadera barbaridad. Quedémonos, la Comisión Federal de Competencia más o menos ahí va. A la Comisión Reguladora de Energía se la acabaron por la vía de hacer que renunciaran los comisionados y poner a unos que dan pena. Y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues no les gusta porque son autónomos y pueden meter al TEMEC en un problema y pueden meter la inversión en uno de los sectores que mejor ha funcionado. Quedémonos con una sola, está en venta Fox México. Con esta duda en las reglas, ¿tú crees que alguien la va a querer comprar? No. ¿Tú crees que alguien va a querer cuando no saben de qué es una verdadera barbaridad? Remátala, David. ¿Se acuerdan seguramente de una lista que el presidente le entregó a Carlos Salazar, el presidente del CCE, sobre gente que debía impuestos, que eran 50,000 millones de pesos? Hoy, Lord Lamécula, un mensajero del gobierno, dice que él tiene la lista, que él la presenta. Ojalá la lista no sea cierta, porque alguien en el gobierno estaría violando el secreto fiscal. Ojalá que no sea la lista y ojalá que no dañen algo que les está saliendo bien. De esa lista han recuperado casi 30,000 millones de pesos. No la rieguen por la publicidad.